par de minutos así a que se termine de conectar el resto de personas. Y comenzamos con el primer taller del itinerario de impacto de esta fase 2. Ya en la fase anterior habéis tenido algún taller, pero bueno, oficialmente este es el primer taller de la fase 2. Y bueno, luego dejo a Chris que haga las introducciones y demás, pero bueno, ya veréis por ahí a Ana, que estuvo en la bootcamp, os sonará. Y bueno, un poco ya sé que nos va a estar ayudando con este itinerario de impacto en las SEOs. Hola, buenos días. A ver, estoy viendo... Todavía nos falta gente, ¿no? Sí. Vale, esperamos, si os parece, un minutillo más, a ver si se conectan los que faltan. Buenos días, que no he dicho nada. Buenos días. ¿Quién nos falta? Me ha dicho que estaba antes moderando. No soy. No, ahora no estábamos hablando, ¿eh? Es que estábamos repasando quién faltaba para ver si teníamos que escribir. Sí, nos faltan 3 proyectos, creo. Pero bueno, vamos a empezar como lo estamos grabando y así no nos hacemos esperar más. Bueno, bienvenidos otra vez a todos. A ver, simplemente para situarnos, si os acordáis el otro día que os di muchísima información, lo que espero que sí que os quedara claro es que de aquí a noviembre dijimos que un par de las cosas más importantes es avanzar mucho y casi cerrar la reflexión de impacto, ¿no? Nos gustaría que cuando vayáis al comité de noviembre ahí no queden muchos flecos en cuanto a la estrategia y medición de impacto, y también dependiendo del nivel de madurez del proyecto vamos a trabajar mucho en validación, ¿no? Los proyectos que estéis más avanzados, pues ahí disfrutaréis más porque no tendréis que hacer tanto trabajo, y los que estáis más con dudas de líneas de negocio, etcétera, pues aquí os tocará apretar más. Entonces, hoy empezamos con el impacto. Si recordáis, os dijimos, hoy lunes tenemos la continuación de lo que ya visteis en la fase 1 y en un par de semanas tenemos otra sesión. Lo hemos dividido en 2 porque son bastantes cosas. Entonces, nuestra idea es hoy avanzar, pediros que avancéis vosotros con vuestra teoría de cambio, que nos la enviéis y veamos la última parte y volváis a enviarnos, ¿vale? Esa es un poco la foto. Entonces, si os acordáis, en la fase 1 os explicamos un poco cómo se hacía un árbol del problema y una primera aproximación a la teoría de cambio. Todos nos entregasteis documentación, recibisteis mentorías, y de hecho John ahora, cuando se está sentando con vosotros para los diagnósticos, os está empezando a dar algo de feedback también sobre ese último documento que tenéis para que os resulte más fácil empezar a trabajar perdonar, a partir de hoy, ¿vale? Entonces, primera cosa, es muy importante, claro, nosotros hoy no vamos a volver a vuestros documentos esos antiguos, y lo que construisteis ahí es muy importante porque vais a construir sobre ello. Entonces, si veis que no estáis del todo conformes, cuando yo nos hace preguntas o cosas que hablemos hoy, os recomiendo ir hacia atrás. O sea, no deis por bueno el problema, la misión y la solución que pusisteis en la plantilla, salvo que estéis súper cómodos. Es un primer punto de partida, lo podéis cambiar entero porque en ningún momento os hemos dicho, oye, esto está ok, ¿vale? Entonces, nosotros hoy vamos a avanzar sobre eso, pero cuando os sentéis a hacerlo vosotros, iros para atrás y verificar desde el principio que estáis a gusto y que todo tiene su lógica, ¿vale? Entonces, sobre todo, yo no sé si os quedó, han pasado 2 meses y tenéis 1000 cosas, pero sí que me gustaría repasar lo que creo que es más importante de aquel taller, que es lo importante, es de alguna manera que cuando vosotros expliquéis vuestro problema, identifiquéis bien
qué parte del problema concreta es en la que vosotros actuáis, ¿vale? El problema puede ser muy grande, puede tener diferentes causas, factores, consecuencias, y vosotros tendréis un proyecto que va a algo en concreto. Igual va a 2 cosas, pero va a algo en concreto. Entonces, esto es importante tenerlo claro, y cuando empezáis a construir la teoría de cambio y habláis de vuestra solución, de vuestro proyecto y de vuestra misión y de los objetivos de impacto, esto tiene que tener una alineación, ¿no? O sea, si habéis dicho que el problema es, si os acordáis mi ejemplo tonto, me preocupa que las empresas de hoy en día no tienen en cuenta temas de impacto social, había millones de causas de por qué eso era así, y una de las millones, quizá no la más importante, pero una, era que los estudiantes en las escuelas de negocio no estudian nada de impacto. Y yo me centro ahí y diseño un proyecto como de clases, ¿no? Entonces, es importante que desgranéis el problema, pero que acabéis concretando y que se vea la alineación cuando habláis de vuestra solución, de vuestro impacto, etcétera, ¿vale? Que haya coherencia. Eso os lo diríamos la otra vez en las tutorías, pero es algo que podéis revisar vosotros antes de seguir desarrollando la plantilla. Y hoy lo que vamos a hacer, que Ana nos va a ir contando, es ir un poco más a la operativa. Por eso digo que es tan importante volver para atrás, porque lo más estratégico lo hemos hecho ya. Una vez que yo tengo claro esto de problema, solución, misión, objetivos de impacto, hoy vamos a intentar aterrizar hasta llegar a unos indicadores. Pero insisto, si el ejercicio estaba a medias, pues lo completaremos sobre uno a medias y, como os digo, volver para atrás, preguntarle a John si tenéis dudas, como si tenéis que mandarle la teoría de cambio con alguna duda, para que no construyáis sobre algo no sólido, ¿vale? Y luego la otra advertencia es que hoy vamos a tener un par de espacios para que podáis trabajar aquí, para que no empecéis luego de cero en casa y nos podáis preguntar las dudas, pero obviamente en los 20 minutos de espacio no vais a llevaros la plantilla rellenada, ¿no? Y eso es lo que tendríais que completar, que os explicamos al final para el siguiente taller. Y nada, aquí igual podemos compartir ya pantalla, Ana, y les explico el itinerario y ya te dejo. No sé si tenéis alguna duda, porque esta introducción era importante para que entendierais un poco dónde estáis, qué es importante tener claro, si no desde hoy, desde mañana, cuando retoméis todo este ejercicio. Aquí tenéis el itinerario, ¿no? Si recordáis, en la fase 1 tuvisteis un pequeño webinar de introducción de impacto, tuvisteis la cápsula de Ana física que estuvimos allí todos juntos en nuestras oficinas, perdonad, la cápsula fue Clara dando la charla y el taller fue Ana, y luego tuvimos aquella conversación, unos con arte, otros con alimentación, con Pilar, y no me acuerdo bien del nombre de la chica de arte, aquella que trabajaba en los alrededores de Barcelona. Y luego tuvisteis una primera mentoría sobre impacto y acabasteis entregando al comité este árbol del problema y esta teoría de cambio. Pues como os adelantaba antes, hoy estamos en ese primer taller de la fase 2, tendremos otro taller en 2 semanas y luego tendréis oficialmente 2 mentorías, una con John Miquel como acompañante vuestro en todo y otra con Ana Delgado, que está por aquí, que también la conocisteis en la semana Bootcamp, que es nuestra responsable de impacto en la fundación. ¿Vale? Entonces, en teoría, con nuestros 2 talleres y las 2 mentorías de ellos, seguramente estéis en disposición de preparar la documentación bien para el comité. Como os decía, dudas ahora, sobre todo al inicio, hasta que haya esas mentorías, pues a través de John. ¿Sí? ¿Todo claro? Vale, pues venga, le dejo a Ana que empiece. Muy bien, gracias Cristina por la introducción. Cualquier cosa, cualquier duda nos vais diciendo por chat o levantáis la mano y os damos paso. Vale, entonces, esto ya lo acaba de resumir Cristina, ¿no? Lo que hemos visto hasta el momento, aparte de que entre Clara y yo compartimos un poco el contexto, qué ha ido sucediendo a nivel de medición y estrategia de impacto, qué tipo de marcos existen. Sabemos que en el 2019 esto eclosionó y tenemos muchos más desde entonces, quizá esto a veces dificulta. Seguramente vosotros os habéis interactuado con ello en algún momento y un poco este taller y todas estas sesiones es para acompañaros y guiaros en lo que nosotros pensamos que son los marcos más estándares estándares y profundos y que está utilizando más gente. Entonces, de todo esto, de todos estos marcos, herramientas, vimos sobre todo el árbol del problema, la teoría de cambio, que cada uno ya trabajasteis esas primeras o segundas versiones para vuestros proyectos. La idea de hoy es que veamos cómo esto se traslada a una cadena de valor. Veamos también esta plantilla Excel ya completa
y empezamos a tocar los indicadores o métricas, les vamos cambiando el nombre, es lo mismo, KPIs, como le queráis llamar. Entonces, en las sesiones pasadas estuvimos trabajando sobre un ejemplo de una entidad que acompañamos, se llama Robin Hood. Hemos reformulado un poco estos talleres y creemos que este otro ejemplo sirve mejor, entonces pongo en contexto qué es Escuela y os hago una mini introducción porque vamos a trabajar sobre los indicadores, cómo miden, siempre sobre este ejemplo. Entonces, esta entidad, esta empresa social la acompañamos en 2020. Es una empresa social cuyo fin es acercar la ciencia a niños en edad de primaria, más o menos, de forma innovadora. Ellos lo que hacen es, a través de una plataforma que promueve la enseñanza de materias científicas y con metodologías innovadoras y dinámicas, quieren que el profesorado y el alumnado cuente con una herramienta que facilita y haga más atractiva la enseñanza en estos campos que muchas veces no lo es, y sobre todo con cuyo misión y objetivo final de despertar las vocaciones científicas en los niños. Entonces, hacen varias cosas, he mencionado la plataforma, tienen todo un programa luego de apoyo al profesorado con propuestas de ejercicios, experimentos y cómo tendrían que diseñar las clases de ciencias y les dan todo un apoyo y seguimiento. Han llegado incluso a hacer campamentos y extraescolares, pero bueno, ahora sobre todo se están enfocando más en esta parte de lo que sucede en las aulas en el currículum escolar. Entonces, si hiciéramos el árbol del problema de este proyecto, ellos identifican un problema central muy específico, que es que no se despiertan estas vocaciones científicas entre los jóvenes, y en concreto el proyecto y a lo que se están enfocando es en aquellos que están en más riesgo de exclusión social, en cierto tipo de colegios o en ciertas áreas de ciudades y pueblos en España. Entonces, hacen toda una exploración por qué está sucediendo esto. El problema es enorme, como os podéis imaginar, más aún si nos enfocamos en niñas o si nos enfocamos en distintos tipos, pero bueno, ellos identifican 3 grandes causas. La primera es que el profesorado no tiene formación ni recursos para motivar a estos alumnos. ¿Y esto por qué viene causado a su vez? Pues por ejemplo, porque los profesores van a tope, no tienen disponibilidad ni tiempo para realmente poder mejorar su formación en ciencias e irse actualizando o hacerlo más atractivo. Y luego ellos también identifican que lo que se explica en clases de forma muy teórica y poco basado en indagación y experimentación, que eso revierte en que no se despierten vocaciones. Por otra parte, identifican también que hay colectivos que tienen menos acceso a extraescolares específicas de ello, incluso extraescolares de cualquier tipo, y creen que esto también es una causa. ¿Y por qué estos colectivos no pueden acceder a extraescolares en temas de ciencia? Por desigualdad económica y luego pues brecha cultural. Y por último, la última causa es que no existe una motivación para las familias realmente de inculcar la curiosidad y la exploración relacionada en la ciencia. Entonces, ¿por qué? Pues también temas de tiempo de las familias, no se puede dedicar a la educación así más dirigida, y tampoco cuentan con redes de apoyos. Ellos de todo esto, es un problema muy, muy grande. Vemos una primera causa es realmente el stakeholder, el grupo de interés que está detrás del profesorado. La segunda sería el propio alumnado que lo sufre y la última sería las familias. Esto seguramente yo os pido que vayáis pensando en vuestro ejemplo si tenéis ya identificadas como estas líneas de causa y cuáles van a cada grupo diferente, o hay un grupo que pueden tener más de una línea de causa. Entonces, decía, ellos de la teoría de Camp y de la exploración del problema seleccionan, bueno, de todo esto, ¿qué podemos contribuir? Y en concreto, si vemos aquí la casilla de problema, dicen, de todas estas causas nosotros lo que queremos dar respuesta es que cierto colectivo de niños no tiene acceso a unos extras educativos en materia científica. Y por otra parte, la gran causa de que son educados por docentes que no tienen formación ni recursos ni a veces motivación y tiempo para hacer toda esta temática más atractiva. Entonces, quizá, por ejemplo, lo de las familias lo identifican, pero no centran su proyecto
de forma central a nivel de impacto en resolver esas causas de familias, que quizá lo tocan de forma tangencial, pero no lo van a implementar ni a exponer en su teoría de cambio. Entonces, si vemos la teoría de cambio muy rápidamente, empezamos con la misión, que ya os pedimos un primer trabajo en la misión, sabéis que es una frase con el qué y el para qué. Ellos, por ejemplo, esta es una frase un poco larga, pero bueno, que resume bien lo que hacen. Su para qué es, ellos quieren reducir las desigualdades educativas para mejorar oportunidades de futuro en los niños en estos campos. ¿Y cómo lo hacen, ¿no? ¿Cuál es su qué? Y con eso democratizan el acceso a una educación científica práctica e interactiva, fomentan estas vocaciones investigadoras, especialmente entre los de menos recursos. Y esto lo hacen a través de forma directa como indirecta, con formación y apoyo a los profesores de primaria. Misión un poco larga, pero bueno, si se desgrana, lo importante es que siempre contenga el qué haces y para qué lo haces y explicado quién lo recibe. Aquí se resume el problema, que más o menos lo acabamos de ver, y sobre todo las dos grandes causas en las que ellos se enfocan, la parte de estos extras educativos para este tipo de colectivo más en riesgo de exclusión, y toda la parte de la culpa del problema, de la causa, que viene porque los docentes no tienen acceso o no están motivados, formados a estos conocimientos más prácticos en la ciencia. Aquí nos describirían la solución, esta plataforma online de formación y recursos. Luego describen muy bien las actividades, pues bueno, a nivel de contenidos y recursos los digitalizamos, creamos tutoriales, damos seguimiento, pero luego también hacen una labor muy grande de generar un entorno a través de campañas comerciales, formaciones, alianzas con universidades, incluso estudios de impacto para ver o dar a entender que todo esto que están haciendo pues realmente está basado en algo científico, ¿no? Y intentar llegar a todo tipo de entidades y escuelas. Y por último, aquí lo más importante, lo penúltimo serían los objetivos de impacto. Ellos de este problema quizá encuentran estas dos grandes causas y ellos los derivan a tres objetivos. Lo normal que siempre os decimos es si encuentras, o sea, cada causa tendría que por lo menos coincidir con un objetivo de impacto y que la lógica esté explicada desde allí. Perdón. Entonces, los tres objetivos son: el primero, mejorar la formación y confianza de los profesores, esta iría la segunda causa. La tercera es mejorar en sí la educación científica, la adquisición de herramientas de futuro y mejorar oportunidades educativas para los niños de primaria. Y la tercera es como un zoom in a la parte de riesgo-exclusión, posibilitar que todos los niños puedan acceder y aprender con su metodología. Y desde luego tienen todas las hipótesis, que no me voy a explayar en esto, pero bueno, ellos se identifican, por ejemplo, que en su proyecto es importantísimo que se involucre la administración pública. Pues esto lo marcan aquí. O luego otra hipótesis, que formando efectivamente a los profesores y dándoles acceso a material de experimentos y cosas más atractivas, pues esto va a revertir que se despierten vocaciones científicas. Es una hipótesis. Entonces, bueno, esto para que veáis y pongamos en situación del contexto del ejemplo, y vamos a entrar al material nuevo para esta sesión. Vamos a ver la cadena de valor. Dentro de la teoría de cambio ya hemos avanzado realmente mucho trabajo. Como decía Chris, hemos hecho la parte más estratégica y identificar estos problemas y realmente dónde está nuestro foco y cómo esto está vinculado a nuestra solución. Incluso ya os habéis empezado a plantear cuál es nuestro objetivo de impacto. Y de algún modo en actividades pues ya estabais pintando el inicio de la cadena de valor. Lo que estamos viendo aquí entonces, como cadena de valor o como lo entendemos, es como si hicierais un zoom en las casillas de impacto y actividades y veamos todo lo que hay entre medio de realizar una actividad a generar este impacto final. Y la cadena de valor se plasma así. Serían 5 pasos con todo un hilo conductor para explicar cómo sucede esta magia del impacto, empezando por con qué recursos cuento a nivel financiero, de humanos, material. Luego, todo esto, qué tipo de actividades me permite hacer. En tercer lugar, los productos, y aquí ya empezamos a hablar del impacto a corto plazo. Le llamamos productos o impacto a corto plazo.
Eso ya son aquellas cosas tangibles que resultan de tu actividad. O sea, por ejemplo, he realizado talleres, he llegado a escuelas, luego veremos cómo se trasladan indicadores, pero aquí mucha gente describe esto y ya lo considera como impacto, está bien, pero para nosotros el impacto sería este cuarto y quinto nivel, que sería el resultado o impacto a medio plazo, que es estas actividades, qué cambios han generado, qué efectos han generado en los stakeholders que nosotros identificamos. Por ejemplo, que hayas dado tantos talleres, pues qué cambios han generado en el profesorado, en los alumnos. Y por último, el último paso sería el impacto a largo plazo y todo esto, pues qué consecuencias tiene a largo plazo y que realmente pueden ser solamente atribuibles a nuestra solución. Esto es importante, lo iremos trabajando. Entonces, importante, esta cadena de valor que nosotros le llamamos cadena de valor, hay entidades o quizá veis por internet o incluso lo conocéis así, que le llaman teoría de cambio. Para nosotros está relacionado, pero como os he dicho, es solo parte de ello, es un zoom in. Para nosotros la teoría de cambio incluye también la descripción de la misión, de la problemática y las hipótesis. Vale. Como decía, para nosotros el impacto viene más por cuando te atreves a medir el cambio que estás generando y no tanto pues, el número de gente al que estás llegando, por ejemplo. Y para ello vamos a necesitar herramientas de evaluación. Para los otros 3 primeros niveles son herramientas más de monitoreo y gestión y que bueno, los propios proyectos tenéis más a control. Entre medio de cada uno de estos pasos tenemos que pensar sobre todo en que hay hipótesis, algunas que ya identificasteis en la teoría de cambio, pues realmente tienen que estar relacionadas y, por ejemplo, sería preguntarnos para conseguir estos productos se debe haber cumplido X, pues sería ver en el paso anterior cómo se vincula cada una de estas actividades a los productos y los productos resultados y demás. Por lo que nos va a quedar toda una correlación entre líneas o objetivos de impacto que ahora vemos en un ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo de escuela. Como mencionábamos antes, tenemos 3 grandes objetivos de impacto, uno que va más a los profesores y 2 que el foco es el stakeholder, el grupo de interés son los propios niños que reciben la formación y sienten que se ha despertado esta vocación y con un zoom in especial en los que son de riesgos más de exclusión. Entonces, para ello, ellos plantean esta cadena de valor. Nosotros creemos que va bien y de hecho a la plantilla que veréis ahora en Excel que los objetivos de impacto estén tanto al inicio como al final para ordenar bien y empezamos, por ejemplo, por el objetivo 1, ¿no? Que es como objetivo de mejorar la formación y confianza de los profesores de primaria. En el primer nivel nos encontramos con los inputs. Lo normal es que los inputs no los podáis distribuir cada uno en un objetivo, sino que pues, toda la plantilla de la organización, los recursos económicos adquiridos, las alianzas, esté todo un poco aquí mezclado y por eso no está vinculado como a una sola línea. Pero bueno, la idea es que consigáis este listado de aquello más relevante. De hecho, creo que ya han trabajado cosas del Business Model Canvas, pero bueno, de aquí os van a sonar muchas cosas, es un resumen. Y luego sí que ya vamos a intentar hacer esta correlación entre actividades, productos, resultados e impactos con cada objetivo de impacto. Entonces, si estamos hablando que necesitamos mejorar la formación y confianza o queremos de los profesores de primaria, pues habrán actividades, por ejemplo, de hacerles tutoriales para que accedan, ayudarles a personalizar la programación curricular, aportarles seguimiento y soporte, digitalizar recursos. Estas son actividades que hacemos nosotros, pero están muy vinculadas a un objetivo concreto y no está tanto, por ejemplo, en el de los niños. A nivel de producto, aquí lo que estamos ya definiendo son qué esperamos conseguir, ¿no? Esto en principio lo tendríamos que hacer al inicio del proyecto, pero muchas veces vuestros proyectos, bueno, y todos vosotros ya estáis funcionando, entonces lo haréis un poco en retrospectiva. Así que me imagino que en la columna de producto o impacto a corto plazo son cosas que ya estaréis viendo y ya estaréis ejecutando. Por ejemplo, aquí como objetivo que tienen de corto plazo es que los profesores usen la plataforma.
A medio plazo es que esta formación de los profesores mejore y a largo plazo aquí tenemos puesto el propio objetivo de impacto. Luego veremos esto cómo lo trasladamos a un indicador concreto. Para los niños, que está un poco más desglosado, tendríamos que quieren mejorar su educación, o el objetivo final es mejorar esta educación científica y que adquieran herramientas y habilidades. Entonces las actividades en sí sería pues, crear contenidos, definir objetivos de aprendizaje, hacer también un seguimiento a los propios niños. Como producto, como impacto a corto plazo, ellos miden o tienen el objetivo de entender que los niños participan en sus actividades y además que los niños que pertenecen a colectivos en riesgo de exclusión. A medio plazo no solo quieren identificar que participan o no, sino que aprenden nuevos conceptos, que disfrutan de ello y que mejoran su pensamiento crítico y habilidades blandas en general. Y todo esto va a revertir a como objetivo final que estos alumnos mejoran la educación científica. Nani, ¿tienes una pregunta? Dime. Sí, mira, Ana, yo quería preguntarte en relación a, o sea, entiendo muy bien los dos primeros objetivos de impacto y todo lo que es el recorrido, pero a mí me es muy difícil imaginarme cómo pueden hacer esta afirmación de objetivo de impacto cuando dicen posibilitar a que todos los niños puedan aprender la metodología independientemente de su situación. Es decir, me parece tan genérico que luego cuando dicen en productos, ¿no? en la casilla 3, los niños que pertenecen a colectivos de riesgo en exclusión participan en nuestras actividades. Es decir, yo como veo algunas similitudes de cosas que se parecen, aunque nosotros estamos en el mundo de la alimentación, por ejemplo, los niños con circunstancias socioeconómicas o los niños con problemas o con riesgo tal, están en los colegios públicos de máxima complejidad. Entonces, si hablaran de algo no son los colegios públicos en general, entonces lo veo muy generalista y me es difícil pensar cómo vas a medir el impacto si tu escenario es tan grande y no vas en concreto donde están como más ubicados estos niños. No sé si me explico en lo que es en la pregunta, ¿no? Que como no acotan en qué centros en concreto donde están estos niños, es como que puedes decir que vas a incidir en estos o en otros, pero me es muy difícil realmente aterrizarlo en unos datos de impacto. En este grupo, en este colectivo en concreto, ¿eh? En lo demás sí que lo veo muy claro, pero en este me es muy difícil porque creo que no lo aterrizan, sin más. Si quieres, Ana, como hice yo el acompañamiento del proyecto, o si quieres este tipo de pregunta, te echo un cable que lo conozco bien, tienes razón, Nani, lo que pasa que es verdad que como os va a pasar también a vosotros, intentaremos que el sistema de medición que hagamos sea lo más perfecto posible, pero es un proceso que no tiene como fin, ¿no? Entonces, igual hay alguna cosilla que no es perfecta, no quiere decir que como decimos que ya hemos validado vuestro impacto, esté perfecto el ejercicio porque llevaría más tiempo. Pero dicho lo cual, ellos lo que hacían, es que Ana ha hecho la historia corta para no entrar mucho en el ejemplo, pero Escuela era un proyecto que hacía todo in situ. O sea, ellos iban a hacer extraescolares o campamentos o lo que fuera, o a las clases, pero iba el equipo de escuela. Y ahí tenían especial cuidado de no tratar todos los años a un montón de niños de colegios privados solos. ¿Y cómo lo hacían? Buscando becas. Entonces, por eso este subindicador de todos estos niños vienen a mis clases, ¿cuántos niños en situación de vulnerabilidad vienen? De hecho, al inversor le interesaba. O sea, el inversor que les apoyó creo que no les habría apoyado si no hubieran tenido esa línea de yo te prometo que del total de niños no me voy a olvidar siempre de unos cuantos, todos los que pueda, vulnerables. Entonces, estaba esto y luego estaba, que Ana cuando lo ha explicado ha dicho la plataforma directamente, pero y que tiene que ver con el tercer indicador, con el tercer objetivo. Ellos se daban cuenta, independientemente ya de vulnerables o no vulnerables, se daban cuenta que para llegar a todos los niños del mundo o de España o de lo que fuera, yendo ellos in situ iba a ser muy complicado y por eso decidieron digitalizar, que ahí se parece al tuyo efectivamente. Entonces, el primer objetivo de impacto y el segundo son, en general vamos a ir a los profes, en general vamos a ir a los niños, pero ojo, te pongo aquí que con un esfuerzo específico en los vulnerables, eso es un dato que te quiero dar, y el tercero es, y vamos a intentar escalar. Entonces, no sé si así te sirve un poco más, y lo dicho, no es un ejemplo perfecto, lo hemos estado intentando retocar un poco, pero no está perfecto.
Sí, sí, perfecto. Ahora lo entiendo mejor. Gracias. Vale, vale, perfecto. Ya te Vale. dejo, Ana. No, gracias, perfecto. Vale, entonces cerrando este ejemplo y con esa aclaración, la idea es, una vez definidos los objetivos a corto, medio y largo plazo, vamos a intentar sacar cómo medimos estos objetivos. Entonces, vosotros veréis que en la plantilla que os proponemos para las actividades hay 2 columnas, los objetivos de actividades y los indicadores. Para los productos igual y resultados de impacto. Esto lo hacemos porque es fácil pensar en el objetivo, quiero acceder al mayor número de no sé cuántos, pero luego pensar en el indicador es donde nos va a llevar más trabajo, así que por lo menos tenemos el objetivo identificado y luego llegamos a pensar en cómo vamos a medir, cuál es esa proxy que vamos a medir para dar respuesta a ese objetivo. Viéndolo con el ejemplo, muy resumidamente porque quiero ir avanzando, por ejemplo, en productos ellos se ponían como objetivo a corto plazo, quiero que se haga uso de mi plataforma a nivel nacional por parte del profesorado. ¿Eso cómo lo podemos medir? Pues bueno, cuántos números de colegios tienen acceso a esta plataforma, cuántos profesores hacen uso frecuente, por ejemplo, ¿no? Un objetivo nos puede derivar en 2 indicadores. O ellos dicen, como objetivo quiero que mi profesorado al que yo atiendo mejore su formación. ¿Esto cómo se traduce? Pues a nivel de indicador ellos pusieron para nosotros que mejore la formación es que ganan conocimientos científicos y ganan una confianza. Entonces ellos miden con ciertos parámetros tantos profesores que afirman que tienen una mejora de confianza y de conocimientos. Hay mucha magia detrás de cada uno de estos objetivos, lo veremos para cada caso particular, pero un poco para que veáis este tipo de, bueno, cómo hacemos este trabajo de empezar a entrar en los indicadores. Y luego ahora haremos un ejercicio para que empecéis a pensar en vuestras cadenas de valor y luego nos profundizaremos más en los indicadores. Para hacer este ejercicio os quiero presentar la plantilla de Excel completa. Esto es lo que trabajasteis, la de árbol de problema y la de teoría de cambio, con estas 6 casillas. Ana, te interrumpo un segundo. Tendréis en vuestro correo un email con el archivo adjunto, es decir, directamente adjunto para que si queréis seguirlo con la presentación de Ana lo podáis hacer, ¿vale? Cualquier cuestión, por favor, decirme. Perdón, Vale, Ana. gracias. Entonces, vosotros, la plantilla que estuvimos trabajando es esa que acabamos de ver y toda esta plantilla o documentos primera fase realmente nos va a ayudar a completar la primera parte del nuevo Excel, que es el que vamos a estar trabajando hoy. La idea es, bueno, creo que lo más fácil es verlo así. Así es como la plantilla final de teoría de cambio, donde hacemos una unión entre la teoría de cambio y la cadena de valor. Aquí veis, bueno, ahora quizá lo veis muy en pequeño, lo vais a tener ahora, lo podréis abrir en el ordenador. Hay nuevas casillas que os vamos a explicar. Nuevas casillas como los stakeholders, os pedimos que hagáis también una mini exploración de los ODS a los que vais y toda la parte de cadena de valor que realmente, como he dicho al inicio, ya habíais hecho un trabajo porque vosotros cuando estáis definiendo los objetivos de impacto y las actividades, en el fondo ya estabais rellenando esas primeras columnas de objetivos de impacto y actividades. Ahora lo que queremos que hagáis es todo lo que está entre medio, ¿no? Entre cuáles son estos productos, resultados y más definición de los impactos. Espero que se entienda bien. Nosotros hemos visto muchas veces esta plantilla, pero no sé si, bueno, más o menos se entiende. Ahora lo veréis con vuestro ejemplo. Y aquí a tener en cuenta es, esta plantilla supone una evolución de lo que habéis visto. Os vamos a pedir que trabajéis y reflexionéis sobre cuáles son esas partes interesadas en el proyecto. Luego desarrollamos más. Los ODS, a cuáles con vuestras propuestas vais a intentar dar respuesta o contribuir. Y toda la parte de cadena de valor indicadores, que también es esa ampliación. Aquí, bueno, como un segundo punto, habrá tantas líneas en la primera columna como objetivos de impacto y la idea es que
estén todas correlacionadas. ¿Y cómo lo podéis hacer? Por ejemplo, podéis pintar todos los objetivos indicadores que estén relacionados con un objetivo de impacto del mismo color, del mismo fondo, hacerle un marco o alguna forma que se vea bien cómo es esta lógica para cada uno de los objetivos de impacto. Aquí vais a plasmar muchísimos indicadores, como veis aquí hay muchas casillas y cada objetivo puede tener un indicador. En el próximo taller lo que vamos a hacer es ayudaros a hacer una priorización de los indicadores. Clara lo mencionaba en su charla, que al final lo importante es saber cómo vas a resumir tu impacto, cuál es ese titular o 3 titulares que van a definir que tu proyecto está teniendo éxito a nivel de impacto. Podéis medir muchas cosas, pero es importante luego identificar cuáles son esos 3, 5 indicadores que van a dar la clave del éxito de este proyecto. Y también, pues bueno, tendremos un tiempo para repasar las hipótesis. Aquí, bueno, lo tendréis, esta presentación la tendréis por si queréis de consulta cuando hagáis ese trabajo post taller, más para acabar de perfeccionar lo que empecéis hoy. Y aquí tenéis cómo hemos plasmado lo de Squelab en esta plantilla. Tenemos en una segunda pestaña, veréis que el Excel que os ha pasado John tiene 4 pestañas. La primera es esta que acabamos de ver, con muchas casillas, y es que es una mezcla entre teoría de cambio y cadena de valor. Y la segunda es un zoom in a los stakeholders, a los grupos de interés. Creemos que es especialmente interesante que hagáis una reflexión para todo ello. Sobre todo, bueno, esta es la plantilla, aquí veis, tendréis todas estas columnas para rellenar para cada uno de los stakeholders. Es muy importante porque al final estos stakeholders son los que vais a necesitar y los que vais a tener involucrados, que ya tenéis, para hacer toda la parte de medición del proyecto. Entonces, es importante entender todas estas características, realmente cuántos puede hacer de ellos, qué tipo de stakeholders son, qué tipo de impacto, es un impacto que le genero directo o indirectamente. Creo que la plantilla es bastante autoexplicativa y bueno, la idea es que la rellenéis para cada uno de los stakeholders principales. Podéis tener muchos, pero aquí la idea es que vayamos a lo principal que afecta a vuestro proyecto. Entonces, vamos con la actividad. Ahora vamos a abrir salas. Por si algunas entidades estáis separados, así tenéis una sala para charlar con los miembros de vuestro equipo y nosotros iremos pasando. Tenemos 35 minutos para que hagáis este primer ejercicio de reflexión de cuando yo bajo mi objetivo de impacto y lo intento temporalizar a corto, medio, largo plazo, ¿qué me imagino? Tendréis, y la idea es esto, que recuperéis el documento que ya hicisteis, os vayáis directamente, ahora como ha dicho Chris, seguramente veis cosas que se pueden mejorar, pero bueno, lo que vamos a hacer es, si identificáis que tenéis alguna parte que esté bien hecha a nivel, tengo un objetivo de impacto que creo que lo tengo bien definido a nivel de problemática y todo lo que hicimos detrás. La idea es que cojáis ese objetivo y lo plasméis, bueno, todo lo que podáis lo plasméis en la primera pestaña, pero sobre todo enfocándonos en esa parte de abajo que teníamos la cadena de valor e indicadores. Espera, lo pongo aquí. O sea, la idea sobre todo es que ahora en la plantilla, en estos minutos que tendréis, estéis tocando esta parte de acá abajo, si podéis para todos los objetivos de impacto y si no es posible, al menos para uno de ellos, que podáis definir los inputs, las actividades, los productos, resultados e impactos. Los indicadores ahora no nos metemos, pero bueno, intentamos esto. Para ello, vinculado a cada objetivo de impacto, como os he dicho antes, hay un stakeholder detrás. La idea también es que en la pestaña número 2 empecéis si estáis tocando, me invento, si sois escuela y vais a hacer el objetivo de los profesores, que intentáis definir un poco para este stakeholder cómo rellenaríais toda la fila en la pestaña 2 y luego pues trabajamos en la pestaña 1 realmente en toda la cadena de valor para ese objetivo de impacto. Para eso tenemos, como he dicho, 35 minutos. Empezamos ahora, vamos a estar 25 minutos en las salas y luego volveremos 10 minutos un poco en sala plenaria para que comentéis dudas y dificultades que han habido y avanzamos con la segunda parte del taller, que son los indicadores.
Nosotros iremos pasando, así que en algún momento de estos 25 minutos que estaréis solos tendréis acompañamiento por nuestra parte. Así que ahora Elena va a abrir las salas. ¿Hay alguna duda de lo que tenéis que hacer ahora? Repito, tenéis que recoger el documento que trabajasteis, abrir el nuevo Excel e intentar empezar a rellenar esa parte de cadena de valor y la primera fila de como stakeholders. Una pregunta, Ana, ¿nos podéis pasar esta presentación que has empleado para tenerla ahí de chuletilla mientras hacemos el ejercicio? Sí, ahora vemos con John cómo lo hacemos. Vale. Realmente es una primera vuelta lo que tendríais que hacer como trabajo. Creo que hemos pasado por todos los grupos, si no, ahora nos aseguramos en la segunda actividad que pasemos primero por los que no hemos llegado. Pero no sé si hay alguien o los propios facilitadores, si habéis visto algo recurrente o alguna duda que haya surgido haciendo este ejercicio. ¿Todo claro, cristalino? Yo un par de cosas que creo que os sirven a todos, ¿no? O sea, me ha gustado que, sobre todo un grupo, me ha gustado que se ha cogido efectivamente el trabajo que había hecho y lo primero que ha hecho es verificar si los objetivos de impacto que puso son los que busca, ¿no? O sea, como tenía 3 grandes objetivos de impacto y más o menos sus actividades fundamentales y lo que espera conseguir lo tenía, que es lo que os decía antes, que alguno igual no y que os recomendaba volver para atrás. Eso, bueno, es volver a repasar lo de antes. Y luego lo que me ha pasado en los 2 grupos y nos ha pasado comentando antes de ir a las salas a los facilitadores es que cuando te pones a hacer esto siempre te entran dudas de cómo de ancha es la fila del objetivo de impacto. Y me explico. En el ejemplo que os hemos puesto lo hemos simplificado un poco, ¿no? Pero tú puedes tener solo el objetivo de impacto, una actividad, ¿no? Un indicador de producto, uno de resultado, uno de tal, y es como fácil, o si queréis 2, o te puede empezar a pedir el cuerpo de, bueno, tengo un grupo de actividades que van a este objetivo de impacto y otro grupo de actividades que me llevan como a unos indicadores un poco distintos que en el fondo luego sí que suman a ese objetivo. Entonces no hay una respuesta, veo que os sentís todos, ahora no os voy a dar la respuesta de, pues tienen que ser 2 filas, no. Es un poco sentido común y lo que os pida el cuerpo. Lo importante es que tenéis un objetivo, insisto, ¿no? Vosotros repasar, que tenéis los grandes objetivos de impacto que queréis conseguir con vuestra misión y lo que vosotros queréis conseguir, lo que al final del año vais a querer, he contribuido a esto y a esto, y luego, si estoy haciendo varias cosas para contribuir a este primero, pues ya cuando los empiece a listar ya voy a ver si las puedo más o menos mantener todas, aunque tenga varias filas, con una única flecha, o si voy a tener que hacer 2. Irá cambiando también y os iremos ayudando, ¿eh? Pero bueno, me he enrollado un poco por los sentimientos, veo que os pasaba varios. No sé si alguien más quiere compartir o si no, seguro que Ana tiene alguna cosa o John o Ana. Vale, yo en mi caso, en los 2 grupos que he estado, realmente lo que hemos estado reflexionando es si los objetivos estaban bien diseñados. A veces falta por ejemplo, el de sensibilizar al final o realmente el que estás cambiando al usuario final. O sea que sí que os recomiendo repasar esta parte de objetivos y ver que estáis tocando todos los stakeholders que queréis hacerles una medición o que queréis cambiarles algo. Sí, yo justo en el caso mío. No sé si hay algún proyecto. No sé, alguien, perdón, cedo mi palabra. No se te oye, ¿eh? No, quiero decir que cedo mi palabra a alguien porque iba a incidir sobre lo de Ana, ¿eh? O sea, porque yo justo el grupo con el que he estado ya habíamos tenido la llamada de diagnóstico de ahora, entonces hemos partido ya de ahí porque ya habíamos eso dejado aclarado, pero si no, sí incidir muy importante porque es el punto de partida de toda la cadena de valor. Si eso no está bien aterrizado o tenéis dudas, es importante que deis algo más de tiempo a eso para asegurarlo. Entonces, sin más, incidir sobre ello. Luego, sobre esto nuevo, que estamos todos de acuerdo en que es mejor repasar lo anterior, pero por si hubiera dudas, ¿os habéis visto bien la diferencia, aunque no lo hayáis aterrizado, entre
producto, o sea, output, outcome, impact o no, porque eso sí que, como vamos a seguir avanzando, o sea, hay indicadores de producto, output, y indicadores de resultado, outcome, e indicadores de impacto. Y ya no lo he explicado un poco antes. Los de impacto, de momento, los podéis dejar un poco así cualitativos, de, ¿no? Como tipo el objetivo de impacto, pero ya habéis visto, ¿no? O sea, un objetivo de output es, por ejemplo, el número de personas que viene a un programa, ¿no? Solo por el hecho de estar aquí ya es algo, pero ya para pasar a la columna de outcome, hablando de vosotros, tenemos que medir pues si habéis aprendido, si tenéis disposición a aplicar esto, no sé si, o sea, output y outcome, la diferencia, y dentro de los outcomes podéis ir haciendo varias columnas, porque puede ser, yo doy esta sesión hoy y vienen no sé cuántas personas, el primer cambio que espero ver es que se sientan sensibilizados y un poco más adelante espero que se saquen el sello de impacto, no sé, para cuando hagáis el ejercicio, aunque no lo hayáis hecho hoy. Estáis muy silenciosos, no sabemos interpretar si ha quedado claro o es que, claro, Aquí estamos diciendo, sí, lo entiendo, lo entiendo. Es que justo hacía una de las preguntas que le hemos hecho a Ana nosotros con ese tema. Leno, ¿tenéis una pregunta? Sí, igual es muy tonta, pero es que nos hemos atascado ahí ahora cuando teníamos por un lado las actividades y por otro lado el producto. Y en nuestro caso, por ejemplo, que tenemos ya, o sea, la plataforma, que al final es el corazón de muchas cosas, pero es la herramienta que usamos para ofrecer otro tipo de servicios, la plataforma es un producto o alimentar la plataforma y construir la plataforma es una actividad. O sea, no sé si me podéis ayudar con esto porque no sabíamos ahora mismo dónde colocar cada cosa. O sea, por ejemplo, tenemos un catálogo de películas. Obviamente es una actividad mantener ese catálogo de películas, alimentarlo, mejorarlo, etcétera. Pero es nuestro producto también. Vendemos un catálogo de películas. O sea, eso como... No, pero producto aquí no es producto. Aquí producto, la palabra se usa producto, pero es output, que no sé por qué lo han traducido producto, son indicadores de proceso. Pero sí, la pregunta es muy pertinente. Ana Delgado y yo tuvimos el otro día un debate sobre esto. O sea, yo te diría que generar una plataforma o tener un catálogo, eso es una actividad. Número de personas que usan la plataforma, eso ya sería el output. Vale, o sea que en producto el catálogo, tendríamos que decir los indicadores de cómo se está usando, de qué estamos logrando con esa actividad. Ahora me he ido a indicador, pero bueno, sería, la actividad es construir la plataforma, el producto sería tener usuarios que utilicen la plataforma. Vale. Luego vamos a indicadores. Pero, por ejemplo, lo del catálogo. Puede ser una actividad tener un catálogo, pero quizá para mí el aumentar el número de títulos del catálogo podría ser un producto también, porque tú piensa en un inversor de impacto que te ha financiado. Quizá el hecho de que tú pongas más títulos ahí ya se puede entender que hay un pequeño cambio, está justo, porque esto no son matemáticas, pero hacer la plataforma per se es una actividad. Si no tienes más indicadores, podrías decirme que el indicador es tener una plataforma activa. Es que es muy gris, pero bueno, ahí está. Lo que no puede pasar es que donde sí que hay una línea clara es entre productos y outcomes impacto. Porque entre outcomes impacto también te va a pasar, pero bueno, más o menos actividades, indicadores de resultado de esas actividades, indicadores de cambio, bien sean outcomes o impactos. Eso ya te ayuda a separar. Vale. Muchas gracias. Y yo, si me permitís añadir una cosita respecto a esto, justo, que como ha dicho Pedro, me lo habían preguntado también, yo creo que puede ser útil también visualmente una de las diapositivas que ha compartido Ana, y lo que hace es dividir la cadena de valor entre inputs y actividades. Eso viene a ser el plan de trabajo, es decir, que es un poco lo que depende de vosotros, ¿no? Y a partir de ahí ya producto, bueno, outcomes e impactos, eso ya es lo que se produce después de todo lo que vosotros estáis haciendo, ¿no? Entonces yo creo que eso puede servir bastante para esa diferenciación, ¿no? Como que ya es lo que va después. Vale, pues retomamos desde aquí. Este debate irá saliendo seguro bastante, pero bueno, lo vemos con cada caso concreto porque, lo dicho, hay muchas similitudes entre algunos eslabones. Entonces, voy a compartir pantalla.
me siento... Vale. Vale, entonces, como hemos dicho antes, la primera parte era un poco de que pudierais entender este primer paso de temporalizar vuestro impacto. Han salido ahora unos nuevos conceptos, los outputs, outcomes e impacts. Realmente no lo tenemos aquí en la presentación, pero también al producto se le llama output, al resultado se le llama outcome y el impacto pues impact igual, o corto, medio, largo plazo. A mí me gusta mucho más llamarlo corto, medio, largo plazo, pero bueno, hay distintas formas de llamarlo. Entonces, nos hemos quedado primero en saber cuáles son nuestros objetivos de impacto y más o menos si podemos tirar atrás y ver a eso, a corto, medio, largo plazo, cómo podríamos llegar. Una vez esto lo tuviéramos bien hecho, ahora no nos dará tiempo, pero si alguien le ha dado tiempo al menos a definir mínimamente cómo entiende esta temporalidad para alguno de sus objetivos, ahora vamos a ver cómo construir indicadores. Entonces, los indicadores, todo es importante en esta parte de la estrategia de medición y gestión de impacto, pero también es muy relevante saber qué tipo de indicador vamos a usar y para medir qué. Algunos consejos que os pueden ayudar para saber qué tipo de indicador. Primero, es necesario que los indicadores estén alineados con esa problemática. Tienen que ser coherentes sobre todo lo que habéis estado plasmando cuando explicáis el problema, cuando explicáis vuestra misión. No tendrían que salir conceptos nuevos aquí, entonces, primer consejo. Luego, la parte que os hacemos trabajar sobre los stakeholders es porque realmente aquello más interesante medir es aquello que le importa al grupo de interés, al stakeholder. Y para hacer este trabajo bien, ahora estamos cada uno en nuestras oficinas y no tenemos aquí ni proveedores, ni clientes finales, ni usuarios, ni grupos vinculados, pero sí que os invitamos a que hagáis un mínimo ejercicio con ellos. Bueno, luego yo nos lo ordenará, pero que hagáis un mínimo ejercicio con ellos y veáis, o sea, realmente al consumidor qué es lo que le importa. Pues eso es lo que voy a medir. O sea, si quiero sensibilizar al consumidor, ¿en qué? Pues en lo que a él le importa. Entonces, este trabajo tiene que salir un poco fuera de vuestras oficinas y es fundamental escucharlos. En tercer lugar, ahora el ejercicio que cuando terminemos el taller y os pongáis en las casas, en las oficinas a hacerlos, van a salir muchísimos indicadores, pero como he dicho antes, mejor pocos y de calidad y que realmente podáis medirlo en vuestro día a día, que no sea una actividad que hagáis a diciembre o a final de curso para cada uno de vosotros, sino que es algo que podáis medir. Y sí, en cuarto lugar, aquí es importante en esa selección de indicadores, lo que decía Cris ahora, que tengamos tanto indicadores de producto como indicadores o sea, que te dan a entender un poco la perspectiva de escala, cuánta gente estamos llegando, por ejemplo, y los indicadores de resultado o de impacto que nos indican una perspectiva de cambio. Es importante asegurarnos que tenemos de ambos indicadores. Y por último, que son comparables con otros. Esto lo haremos si vosotros usáis indicadores que forman parte de bases de datos conocidas y que entidades como las vuestras usan. Para eso ahora luego tendremos un espacio para enseñaros cuáles son aquellos catálogos y bases de datos que nosotros hemos encontrado que son más útiles para que podáis coger de allí directamente indicadores. Pero la verdad es que muchos los vais a diseñar vosotros mismos en casa y van a ser esas referencias que os sirven para identificar si lo estáis haciendo bien o no a nivel de impacto. En este momento de definición de los indicadores, no me voy a entretener mucho, pero ya sabéis, como cualquier indicador más allá de los de impacto, es importante que siga el concepto de SMART, que sea específico, que sea una unidad concreta, que esté detallado, luego que sea medible, que lo puedas cuantificar en algo, que no sea algo abstracto. Vamos a también practicar cómo pasar de lo abstracto a lo medible. Normalmente los indicadores a largo plazo mejora de la calidad de vida. Bueno, ¿qué es para vosotros calidad de vida y qué ítems componen la calidad de vida o relacionado con vuestro proyecto? Y eso es lo que vais a medir.
esta parte de la M es algo que es muy relevante en todo este ejercicio de medición de impacto. La A de alcanzable, pues queremos que seáis ambiciosos, pero que según los recursos veáis que podéis medir esto, que sea realista y conectado con el contexto en el que estáis, y luego que también seáis conscientes del tiempo, saber cada cuánto se medirá y bueno, que esté acotado en el tiempo. Esto creo que lo mencionamos en el taller anterior porque dimos una mini pincelada de lo que vendrían los otros talleres para aquellas entidades que no pasaran en la segunda fase. Y entonces aquí nosotros a nivel más de cuando estáis ya decidiendo cuál es esa métrica o ese indicador que vais a estar midiendo, nosotros recomendamos, o como está realmente bien hecho, es cuando tú a los indicadores de estos 3 primeros eslabones usas números absolutos, es decir, número de familias atendidas, horas de formación que hemos invertido, número de películas que hay en la plataforma, euros captados para becas. Esos son números absolutos y es un ejemplo. Y mucha gente, como os he dicho antes, se queda aquí y para ellos esto es el impacto. Está bien, pero para nosotros os recomendamos mucho y vamos a insistir en que hagáis este segundo nivel, que es el de intentar medir el cambio, y cuando tú mides un cambio es raro que lo midas en números absolutos, normalmente lo vas a medir en un porcentaje o en un incremento porcentual, sobre todo los incrementos, ¿no? Entonces, bueno, simplemente apunte de que un indicador de resultado de impacto podría ser porcentaje de aumento de la mejora de la calidad de vida. Y he dicho que detrás de aquí hay que poner ese asterisco y saber qué entendemos por calidad de vida. O porcentaje de tasa de reinserción del sistema educativo de los jóvenes atendidos. Entonces, esos son indicadores o cómo se tendrían que definir. En una segunda etapa empezaremos a pensar con qué herramienta vamos a usarla, a obtener la información para estos indicadores. Entonces, podemos tener cuestionarios cuyas preguntas sean de sí o no, o de escalas, bueno, escalas validadas. Cuando hablaban lo de la calidad de vida, podemos también, en cada uno de vuestros sectores, en educación, en salud, seguro que en muchos temas de salud vinculada a la alimentación hay ya escalas validadas. Y por último, es importante también en esta parte de herramientas, en esta segunda etapa, cuando tengamos los indicadores, el título del indicador definido, saber cómo lo vamos a medir, saber en el equipo quién se responsabilizará de cada indicador, calendarizarlo mínimamente, y también recomendamos mucho que esto no sea como algo para validar a final de año, sino que esté inculcado durante todo el proceso de desarrollo del proyecto y lo veáis más como un proceso de aprendizaje. Los indicadores al final nos orientan si vamos bien o mal y podemos aprender mucho de ello y reformular proyectos y reformular productos y servicios. Luego podemos obtener datos cuantitativos y cualitativos. Los cualitativos nos sirven para saber quién está experimentando este cambio y qué cambio está experimentando. Podemos llegar a tener indicadores que sean más así cualitativos. Para ello, lo normal detrás son todos estos tipos de herramientas. Y luego en la parte de cuantitativos, aquí lo que nos vamos a ver de este cambio, cuánto ha ocurrido, de este cambio, por ejemplo, si es causado o no por nuestras actividades, cuánto tiempo necesitamos medir los cambios. Son estos temas que vamos a estar viendo para los datos cuantitativos. Luego, que os enunciaba antes, nosotros hemos hecho un trabajo durante todos estos últimos años de saber, un poco como guía, muchos de vosotros vais a fabricar vuestros propios indicadores porque son temáticas muy concretas, pero también os animamos a que veáis aquellas bases de datos que ya existen y que cada vez están más profesionalizadas y son un poco más diversas y que a proyectos como los vuestros pueden encajar. Quizá ahora algunos de vosotros conocéis otras bases de datos. Algunas de las que nosotros os recomendamos, y luego ahora amplío, son
revisar los indicadores que aparecen en las guías de los ODS, la plataforma IRIS Plus, que es más para inversión de impacto. Cuando trabajáis con el sello B Corp, que no sé si os lo han presentado aquí ya, aún no. Detrás del sello B Corp también, bueno, hay esta plataforma que es el B Impact Assessment, que es abierto. Todas estas bases de datos son gratuitas y abiertas. Pues bueno, en esta base de datos también hay te dan muchos ejemplos de indicadores, el GRI, el BONI, World Bank, ahora entro, y algunas otras específicas que hemos ido encontrando. Pues en educación tenemos aquí la OECD, y para temas de sostenibilidad hay este que es como el estándar más reconocido, el SAS. Entonces, para los ODS, antes veíais en la plantilla que os pedíamos identificar cuáles son aquellos ODS que vosotros vais a dar respuesta o vais a contribuir con vuestros proyectos. Aquí lo que os pedimos es no solo los objetivos, sino que veáis, vale, mi proyecto va a mejora de la calidad de la educación. Exactamente, bueno, aquí el ejemplo está en el hacer las comunidades y ciudades más sostenibles. Exactamente detrás de ese ODS, vosotros si vais a la web tenéis todo un listado de hasta 230 indicadores definidos, repartidos para los 17 objetivos, y la idea es que vosotros no digáis solo voy a ese ODS, sino a qué indicador, incluso a qué meta voy dentro de cada uno de los ODS. Aquí os dejamos algún ejemplo, pero bueno, y os dan incluso la fórmula de medición y demás. Es bastante riguroso. El único punto aquí es que, como ya hemos explicado alguna vez, los ODS es un sistema que va muy bien como marco y que es el número 1 usado después de la teoría de cambio, pero que a nivel de medición es poco práctico porque son mediciones muy macro que realmente pueden asumir los institutos de estadística de los gobiernos, y vosotros, bueno, quizás sí podéis, hay algún indicador que os pueda aplicar, pero no muchísimos. Aún así, sí que como os lo pedimos en la teoría de cambio, que hagáis una primera investigación de ello, de qué indicadores de los objetivos vais a estar vinculados, pues bueno, os animamos a que lo hagáis. El segundo catálogo que tenemos aquí o base de datos de indicadores es el IRIS Plus, muy usado en la inversión de impacto. Aquí no se ve muy bien, pero bueno, tiene todos unos filtros para ver cuáles son aquellos indicadores en empleabilidad, en energía, en agua, en medio ambiente, en aire, en agricultura, y también creemos que pueden inspiraros bastante, y estos son muy usados. Dentro, si dais doble clic en cada uno de los indicadores, os explica también comparaciones y fórmulas de medida. Está muy bien, la verdad. Aquí tenemos otra base de datos de indicadores, un poco más global, no solo puramente impacto, pero también, que es el Global Reporting Initiative. Y aquí hay muchas organizaciones que lo están usando como base para hacer sus mediciones. Tienen 3 subinformes que son el económico, ambiental y social, y también os da muchas ideas de indicadores. Aquí os he puesto un ejemplo del Instituto Guttmann de Barcelona, que ellos usan para hacer toda la medición de impacto. Ellos se basan en este tipo de estándar, y entonces, por ejemplo, ellos identifican ahora no se ve aquí cuál es el indicador concreto, pero para cada uno de los stakeholders, por ejemplo, ellos tienen la comunidad con la que construyen el conocimiento, los pacientes y familias de ese hospital, pues ellos quieren hacer unas labores mejora de la salud. Entonces dice, para medir la mejora de salud en pacientes y familias, podéis ver el GRI, el 416, 1 y 2, y aquí son los indicadores que estamos midiendo. En la web pues te dan cómo van avanzando, pero bueno, un ejemplo de gente que está usando varios indicadores. Y luego tenemos otras bases de datos. Una se llama Bond y lo han desarrollado un equipo de más de 100 organizaciones no lucrativas de Reino Unido. Y aquí también, bueno, si entráis veréis que es un Excel con bastantes pestañas y una base de datos que está bastante bien. Lo que nos gusta es que está hecha para el muy foco al non-profit, que todas las otras bases de datos que hemos visto es un poco plural y aquí pueden entrar empresas privadas y muchos tipos de organizaciones. Esta en específico son
es una idea de indicadores de impacto para que ONGs podáis medirlo. Los que sois más empresa social, pues bueno, podéis inspiraros de las otras. Y por último, World Bank también está muy bien, ya no solo como base de datos de consulta de indicadores, sino que te permite trabajar en gráficas y demás por sectores. Aquí os he puesto todos los sectores que aparecen y yo creo que todos vosotros podéis encajar en uno u otro y está bien también revisar si hay indicadores que os sirven. Y por último, el de medio ambiente, no voy a entrar, pero bueno, también para cada uno de los sectores te aporta ideas de qué podrías medir. Ves que bueno, aquí hay categorías de indicadores cuantitativos, otros más cualitativos. Vale, estos son una idea de bases de datos y bueno, realmente lo que queríamos ahora era hacer, bueno, aquí tenemos el ejemplo de Escuela, volviendo un poco, aquí ya está mejor marcado que antes estábamos debatiendo que realmente ellos tienen 3 objetivos, pero son 2 grandes objetivos y un tercero está más hablando de cómo este proyecto es escalable y llegas a niños de otros colectivos. Entonces, por ejemplo, no se va a ver muy bien, pero los voy a leer. Ellos, por ejemplo, como objetivo de impacto corto plazo, producto o output, como lo queréis llamar, pueden llegar a medir pues, número de niños que han realizado al menos un experimento. Aquí tenemos un ejemplo de indicador de producto, de resultado a medio plazo. Antes hablamos que ellos tienen como objetivo que no solo los niños asistan y participan, sino disfruten. Pues por ejemplo, número de niños que disfrutan, podrían haber puesto también porcentaje de niños de los que usan que disfrutan, están midiendo también la adherencia del programa por parte de colectivos más en riesgo de exclusión, otro tipo de indicadores, y de impacto, que es donde está el kit de la cuestión, que es lo más difícil de medir. Poner los objetivos ya es difícil, pero medirlos aún más. Ellos, por ejemplo, a nivel de cómo vamos a medir que estamos avanzando en el objetivo 2 que tenían, que era mejorar la educación científica y las oportunidades educativas para los niños de primaria, pues ellos miden que como indicador quieren medir el incremento del número de niños que escogen profesiones o carreras universitarias en STEAM. Y eso, bueno, hay que hacer todo un trabajo de cuánto se pueden atribuir ellos. Pero bueno, si cogen los niños que han estado con sus materiales durante toda la primaria y ver cómo siguen en la secundaria, se pueden llegar a atribuirlo. Vale. Y bueno, luego, por ejemplo, por la parte de profesores, a nivel de a largo plazo, tendríamos profesores que mejoran su práctica docente. También podríamos haberlo puesto más en porcentaje, pero bueno, tenemos aquí un indicador de impacto que para ellos, para este proyecto, poder llegar a medir esto, realmente estás demostrando cuál es este impacto final del proyecto, que lo que quieres es que los profesores se sientan más cómodos e incluyan más contenidos de estos en sus asignaturas y que más niños escojan esa carrera universitaria o carrera profesional. Aquí tenemos otro ejemplo, pero como quiero dejar tiempo para la actividad, vamos a ir directamente a la actividad. Pero bueno, simplemente para destacar que hay la parte de medición del largo plazo del impacto es difícil y os animamos mucho a al menos tenerlo como los objetivos como faro y saber a lo que queréis llegar, y a la vez que a medida que vayáis creciendo podréis diseñar, porque en algún grupo que he estado ya estaban planteando lo de diseñar estudios con universidades que os ayuden a medir y a bajar al detalle estos objetivos de impacto. Aquí, por ejemplo, este equipo lo que puso es, bueno, nosotros como impacto vamos a contribuir en los objetivos de estos 2 ODS, en concreto el 4.4 y el 8.6, pero no han hecho un trabajo más allá. Ni que sea eso, os recomendamos mucho tener estas guías y luego en la medida de lo posible ver a corto y medio plazo cómo estáis, qué tipo de indicadores seleccionáis para medir. Entonces, para esta actividad que vamos a dejar unos 20 minutos y con eso vamos a cerrar, o 15 minutos y cerramos, es intentar retomar ahora lo que hemos hecho
si habéis llegado a definir los objetivos de impacto, los tenéis claro, incluso al corto, medio y largo plazo, intentad poner un indicador por cada uno de los eslabones. ¿Cómo mediríais la actividad al corto, el medio y largo plazo a nivel de impacto para ese indicador? Para ese objetivo de impacto, perdón. Eso lo vamos a estar revisando, es una primera vuelta, pero bueno, es para ver si habéis más o menos entendido cómo plasmar el objetivo en un indicador de impacto. Entonces, si podemos abrir las salas. Todos de nuevo y de vuelta. Hemos hecho un primer ejercicio, sabemos que algunos os habéis quedado en aún definir los indicadores o cómo la misión se vincula. ¿Hay algún equipo que ha llegado a definir algún indicador? Enhorabuena. La idea es que hoy vierais ejemplos, tuvierais unos mínimos sitios para saber dónde poder explorar. Creo que John os pasará la presentación y tendremos otra sesión para profundizar en indicadores. Hoy era más cómo hacemos este último trabajo interno de saber cuál es nuestra estrategia, porque la próxima sesión vamos a estar trabajando más, bueno, y todo esto cómo lo llevo hacia afuera, con reportings, cómo lo traslado en pitch, qué tipo de indicadores me va a pedir, por ejemplo, un financiador. Entonces, esta sería más una segunda parte. Pero bueno, dejamos un mini espacio de preguntas. Sé que estamos en hora, entonces no sé, John y Chris, cómo queréis hacerlo. Robamos 5 minutos y... Sí, yo creo que podemos dejar un espacio a preguntas y luego simplemente dejar claros los próximos pasos. Como nos vamos a volver a ver, no creo que nos vayamos a descarrilar mucho. Entonces, si os parece, hacemos algún espacio para preguntas, un par, y cerramos así. Chris, si te parece bien, ¿eh? Sí, veo que tiene la mano Lucía. Vale, 2 preguntas muy breves porque no me ha llegado la ronda, pero supongo que estáis liados. Una cosa, metodológicamente, si yo tengo 2 objetivos diferentes, ¿debería definir indicadores diferentes del corto, medio y largo plazo? ¿O puede darse el caso de que 2 objetivos tengan indicadores de medición semejantes? A priori sería la 1, o sea, lo de que si son 2 objetivos diferentes, en principio deberías tener al menos dos indicadores distintos, pero bueno, puede pasar que igual algún indicador sea común. No hay una regla escrita. No sé si quieres ponernos el caso concreto, aunque igual nos alargamos, pero en principio... No sé. Vale. Eso, sobre todo me pasa en los de impacto, ¿no? En los de largo plazo, que Sí. me parece como que muchas cosas contribuyen a lo mismo. Entonces, Eso sí. Puedes tener un indicador final que igual hasta está en todos los objetivos de impacto, pero si tu cuerpo te ha pedido hacer 2 o 3 objetivos de impacto, en algún punto hacia la izquierda deberían empezar a aparecer separados, en algún punto, porque si no sí que te diremos, oye, pues entonces esto es solo una fila. Pero no, al final sí que puede haber uno que sea para todos. Vale. Y la otra duda sería, en los indicadores de impacto de largo plazo, me pasa que me surgen muchas ideas, pero no solo mi proyecto contribuye a ellas, no sé si me explico, y es muy difícil ver mi parte de participación en la consecución de ese objetivo, ese indicador. Entiendo que es normal, pero hay que hacer el esfuerzo, ¿no? Como de ver tu parcela. Pues está bien, está muy bien que los tengáis identificados, como decía antes, un poco como faro y saber dónde queréis ir, y a medida que crezca el proyecto ya destinaréis por recursos o alianzas con organizaciones o con gente que os pueda ayudar a definir cuánto de esto es atribuible a lo vuestro. Porque realmente para hacer una buena y una súper rigurosa medición de impacto se tendrían que hacer unos procesos, por ejemplo, como los randomized control trials que tienes que hacer con un grupo de estudio y el otro al que, ¿cómo se llama? El grupo más de control. El grupo de control y de... O sea, si lo tienes como indicador de faro está muy bien y ya irá saliendo cómo se puede medir. Sí, o sea, nosotros pensar que luego cuando elijamos los indicadores relevantes para reportar a Caraso o para vosotros tener un resumen de indicadores, quizá esos no van a estar o está alguno pero con un asterisco de, bueno, esto ni lo mido o lo mido pero ya sé que no tal,
Lo que sí que es muy importante es tener algún indicador de impacto atribuible a ti, los que están más cerca, ¿no?, de tus actividades, los que sí puedes medir, aunque no sepas exactamente si alguien se cruzó y también tiene que ver. Yo un consejo general, antes de dejarle a Jon cerrar, intentar simplificar. O sea, os diría, o sea, si a alguien le apetece hacerse millones de líneas y llegar a todo y tal, pero es un ejercicio complejo que vais a ir iterando, entonces pensar un poco desde arriba, o sea, como de voy a intentar tener muy clara mi misión, mis objetivos de impacto, voy a intentar desglosar un poco dentro de cada objetivo, que haya varias columnas, si queréis varias filas, pero intentar no desparramaros muchísimo, un poco sí, tampoco nos vengáis con un indicador solo, pero porque tenéis 2 semanas, como ahora vais a ver, para hacer este ejercicio y ya ya si no, ya os pediremos más detalle, porque tendéis. Bueno, hay 2 estilos, el que tiende a escribirlo todo y se pierde, y el que quiere acabar esta tarde y entonces lo simplifica demasiado, ¿no? Pero bueno, ya me entendéis. Gracias, Cris. Ana, ¿podrías compartir un segundo y ir a la diapositiva? ¿Pasa esa? ¿Pasa? Vale, vamos a centrar el tiro, que es lo que nos interesa. Veréis, como ya comentaron al principio, tenemos otro taller más y luego tenéis una mentoría tanto conmigo como con la Impact Manager, con Ana Delgado, que habéis estado. Pero bueno, eso es más adelante. Y ahora lo que queremos es que veáis un poco qué es lo que tiene que pasar y que hagáis ese primer esfuerzo. De aquí al lunes 26 de septiembre, lo que necesitamos es que trabajéis en el documento que os hemos facilitado hoy en las 2 primeras pestañas, que son básicamente las que hemos estado viendo hoy. Entonces, aquí no nos agobiemos, como ha dicho Cris, por querer abarcar el máximo, y de verdad, menos es más, tampoco muy escuetos, pero menos es más. Entonces, tener en cuenta que después de esa fecha entregable todavía tenéis un par de entregables más, con lo cual en este primer ejercicio sí que nos podemos permitir, por así decirlo, entenderme, todos los errores habidos y por haber, con lo cual no tengáis miedo a poner algo de lo que no estáis seguros, sino simplemente indicarlo, dejáis un comentario, oye, esto no lo tengo claro, o a tomar nota vosotros, porque nos sentaremos y lo estaremos viendo, ¿no? Luego tendremos el siguiente taller, el 26, un segundo, esperar. Al final es el martes 27. Martes 27, eso es, perdonad. Tendremos el martes 27 y como os fijáis ahí, lo llamamos primer entregable. Digamos que ya quitamos el parcial. Aquí sí ya pedimos un entregable un poco más completo, ¿no? Entonces será después de que veamos el cuadro de métricas. Pero ya os digo, no os preocupéis porque veremos el contenido, lo trabajaremos y avanzaremos, ¿vale? Después de este entregable sí que tendremos una mentoría conmigo, y de todas formas yo de aquí a allí os iré dando seguimiento y aportando en las cuestiones que vaya identificando. Y luego ya tenemos un entregable que incluye el PPT. Cuando decimos que incluye el PPT es que ya está relacionado con ese entregable para el comité intermedio, que será el jueves 20 de octubre. Pero aquí ya tendréis tanto los feedbacks intermedios que os hayamos podido ir dando, como la mentoría con Ana, la Impact Manager, ¿vale? Con lo cual aquí ya empieza a ser algo ya bastante más robusto y bastante más fino. Y luego, si os fijáis, hemos establecido un posible cuarto entregable, pero bueno, veremos según se vaya avanzando, ya muy cerca de ese comité intermedio el viernes 28 de octubre. En cualquier caso, ahora, ¿qué es lo que os pido que os enfoquéis? En las dos primeras pestañas de la plantilla que os hemos hecho llegar, y que por favor nos hagáis llegar el lunes 26 de septiembre antes de las 9 de la mañana, tanto a Elena como a mí, por favor. Si durante el proceso tenéis cualquier duda, os quedáis atascados o demás, no dudéis en poneros en contacto conmigo, porque la idea es que tampoco os atasquéis, pero ya os decimos, este es un primer ejercicio, así que con total libertad volcar todo lo que consideréis, aunque os parezca una auténtica salvajada, menos es más, y cualquier duda dejarla resaltada en el documento porque la veremos y la podremos trabajar, ¿vale? ¿Alguna cuestión con este calendario? Si no, como estamos un poco pasadillos de tiempo y sé que es la hora de comer, no me gustaría pediros que invirtáis más tiempo hoy con nosotros, sino todo lo contrario, que lo invirtáis en desconectar, coger un poco perspectiva y para el 26 enfocaros en el primer entregable parcial. Y cualquier duda, lo dicho, estamos aquí a vuestra disposición, ¿vale? ¿Listo? Pues nada. Chao. Pues nada, nos vemos el jueves en el taller de validación. Chao. Hasta luego.